Sean bienvenidos, somos los estudiantes de la institución educativa número 16-228 San Luis. Mi nombre es Dayana Yasmín y acá está mi compañero Carlos. Hoy día estamos con el señor Elvis Chugna, arqueólogo, que nos va a hablar y vamos a dialogar un poco más sobre nuestra querida provincia de Ocubamba. Buenos días, señor Elvis Chugna. Le quiero, para empezar, ¿qué sería lo más interesante que nos contaría sobre nuestra provincia de Ocubamba? Bien, buenos días, niños, gracias por venir el día de hoy a visitarme. Bueno, en efecto, la provincia de Ocubamba tiene un rico pasado histórico que va de distintas eras cronológicas. En Ocubamba encontramos, por ejemplo, poblaciones prehistóricas como de dinosaurios, de grupos culturales asociados con grandes sociedades del Perú, como las culturas Paracas, Chavín. También tenemos en el siglo XVI también otros grupos humanos que los españoles encontraron en este territorio. Y por último también tenemos la gran oleada del siglo pasado, ¿no? Que llegaron a estos territorios gentes procedentes de Cajamarca, de Lambayeque, de Piura, a poblar los territorios de la cuenca inferior del Bajo Ocubamba, es decir, la parte de Bagua Grande y de Bagua. Muy bien, ¿y nos podría referir por qué Bagua Grande se llama así y Bagua Chica, ciudades de nuestra querida provincia de Ocubamba? ¿Por qué tienen ese nombre? Bien, es una interesante pregunta. Justamente esos temas todavía están en el tintero del debate, de la polémica, tanto en la ciudad de Bagua Grande y de Bagua o de Bagua Chica, que lo conocen la mayor parte de gente. Siempre la población abriga la esperanza de encontrar por qué o de dónde vienen estos nombres, Bagua Grande o Bagua Chica, o como actualmente es Bagua, ¿no? Entonces cada pueblo quiere conocer. Y justamente, como dije, hay un conjunto de propuestas de solución etimológica. Yo, por ejemplo, he recogido cerca de 12 planteamientos para la solución de esta propuesta de solución etimológica. Pero en el decurso de la investigación ya se han venido descartando, ya se han tenido que ir relevando. Es así que por el momento la propuesta que yo defiendo, que yo planteo, es que el nombre de Bagua viene de un grupo humano, de un grupo étnico que se asentaba en este valle en el siglo XVI. Recordemos que justamente también en el siglo XVI llegaron los españoles a América, al Perú, y justamente en el año de 1549 un español llegó a los territorios de lo que ahora es Bagua Grande y Bagua. Ese español se llamaba Diego Palomino. Bueno, Diego Palomino es muy popular, muy conocido en la parte de Jaén, en la parte de San Ignacio. Hay colegios con ese nombre, hay calles, hay diferentes instituciones, pero aquí en Bagua Grande y en Bagua casi no lo conocemos. Pero por lo que sabemos de sus escritos, de sus mapas que hizo, Diego Palomino también llegó a estos territorios que son actualmente Bagua Grande y Bagua Chica o Bagua. Y justamente a Diego Palomino le asignaron esos territorios, ¿no? Como regalo, como recompensa por haber sido uno de los primeros conquistadores también que llegó a esta zona del Perú. Y entonces cada español también hacía un escrito y lo remitía al rey de España y también a los gobernantes de Lima. Y justamente cuando llegó Diego Palomino a esos territorios, el 17 de abril del año de 1549, él hizo una suerte de inventario. Y justamente en esa época, cuando llegó a esta parte del valle, encontró a un grupo humano, a un grupo étnico que se llamaba los Bagua, o sea, que se autodenominaban, que se conocían ellos como los Bagua, ¿no? Y eso lo podemos ver en la crónica o en el escrito de Diego Palomino acerca de ese grupo étnico, los Bagua, y también en su mapa sale ahí, como Bagua, ¿no? Entonces justamente la palabra Bagua deriva hacia ese español que registró. Entonces Bagua era el nombre de un grupo étnico. Bueno, el término de Bagua Chica, Bagua Grande ya es un término en realidad históricamente relativamente moderno.
porque en los documentos tempranos, en los documentos más antiguos, no aparece así, dividido entre Bagua Chica y Bagua Grande, sino solamente aparece como Bagua, y aparece todo el valle del Bajo Cubamba, ¿no? Lo que es Bagua Grande y lo que es Bagua Chica o Bagua. Y en esa época de Diego Palomino, como ustedes saben, en todo poblado siempre hay una capital. Y Diego Palomino nos indica en su mapa que el poblado más importante en esa época, en el siglo XVI, estaba allá al otro lado, lo que ahora es Bagua Grande. Ahí estaba el pueblo principal. Y obviamente también en este valle había otros pueblos pequeños, pero eran como una especie de caseríos. Entonces, este término de Bagua Chica, Bagua Grande ya ha sido distorsionado después ya, cuando comienzan ya a crecer las poblaciones, tanto en la margen derecha y en la margen izquierda. Y bueno, para no confundirse, no equivocarse, tuvieron que colocarlo Bagua Chica y Bagua Grande. Obviamente que en esa época, cuando definieron que Bagua Grande se llame el pueblo de la margen izquierda, era la más grande, ¿no? Y cuando lo colocaron Bagua Chica era más pequeña. Era más bien por un tema de tamaño, de dilatación poblacional. Entonces, históricamente el término Bagua Chica y Bagua Grande aparece a mediados del siglo XVIII en los mapas de un obispo de Trujillo, Jaime Baltasar Martínez de Compañón. Ahí se registra por primera vez, o al menos es el documento más antiguo que conozco donde se registra por primera vez el término o los pueblos de Bagua Chica y Bagua Grande. Antes del siglo XVIII era todo Bagua, ¿no? Todo este valle, y la capital se encontraba en la margen izquierda del río Cubamba. Claro. ¿Y qué nos puede referir un poco sobre lo antiguo de la relieve que era aquí en nuestra provincia de Cubamba? ¿Su relieve cómo era? ¿Según los pasar del tiempo estuvo cambiando o sigue como era? Claro, si nos remontamos a épocas geológicas, a épocas de millones de años, la geología y la evidencia paleontológica nos indican que estos territorios en una época fue como una laguna prehistórica, ¿no? Y justamente cuando nosotros, si vamos al satélite, está en el internet, si utilizamos el satélite de Google, vemos que este valle es como una laguna, ¿no? Y en los costados están los cerros, están inclusive algunos cañones, las cordilleras y esta parte de laguna. Entonces hace millones de años esta sección, este valle justamente era una laguna, y en algún momento esa laguna tuvo que desaguar, ¿no? Igual que lo que pasó en el Aserradero, se contuvo durante una semana casi la laguna, pero en una época tuvo que salir vuelta. Eso es lo que pasó acá. Durante muchos años hubo la laguna era una mega laguna, no solamente en este valle, sino inclusive la laguna se iba hacia la parte de Pedro Riz, inclusive a la cordillera de Labra de Porcuya o el Cuello, hacia la parte de Doña Grande, era una mega laguna. Y algunos indican que en esa mega laguna, en la playa de esa laguna, habitaban los dinosaurios. Justamente por eso encontramos bastante evidencia de dinosaurios aquí en lo que es Bagua Grande y Bagua, ¿no? En Bagua Grande, por ejemplo, en Quebrada Seca, en El Pintor. Todos esos sitios son un sitio de evidencias fosilíferas, de evidencias paleontológicas. Y justamente si nosotros también nos vamos a recorrer las alturas de Cajaruro, de Jamalca, de Yamón, de Lonja Grande, de Cumba, del Milagro, también vamos a encontrar moluscos petrificados, de conchas petrificadas. Justamente eso testimonia que en algún momento prehistórico esto también estuvo cubierta por agua. La geología también nos indica que hace millones de años esos territorios también eran litoral marítimo, aparte de la laguna, ¿no? Era litoral marítimo. ¿Qué queremos decir con litoral marítimo? Queremos decir que estos territorios, aquí era la playa. Actualmente, por ejemplo, los que conocemos Lima, Trujillo, Arequipa, vemos la playa ahí, ¿no? Claro. Pero en esa época no quedaba la playa ahí. Sí existían esos territorios como punto geográfico, pero estaban bajo el mar, cientos de metros bajo el mar. Entonces aquí en esta zona de lo que es Bagua Grande, lo que es actualmente Bagua, lo que es Jaén, lo que es San Ignacio, era litoral marítimo. Es por eso que nosotros aquí
encontramos tanto especies fósiles de terrestres y marítimas. ¿Por qué? Porque era litoral marítimo, pues, ¿no? Y justamente si investigamos geológicamente también vamos a encontrar ahí en los estratos, en los cerros, en las montañas también evidencias que era litoral marítimo esta parte hace millones de años. Por eso seguramente ustedes han encontrado también ostras, conchas, moluscos, ¿no? Porque esos de ahí son elementos asociados con el mar. Y acá en la provincia de Bagua Grande, o sea, como usted dijo que en la parte antigua eran los Bagua, ¿no? ¿Ha podido haber una lengua propia? Claro, justamente Diego Palomino y otros españoles reportan de cómo era, por ejemplo, este grupo étnico Bagua, de cómo eran sus costumbres, de cómo era su indumentaria. Hace una descripción, no detallada, pero nos da un alcance siquiera, ¿no? Para entenderlo cómo eran esas poblaciones. Y justamente él habla de un idioma que tenían este grupo étnico Bagua que habitaba las actuales Bagua Grande y Bagua. Y hay lingüistas que se han encargado ya de analizar, hacer los estudios correspondientes, y justamente un lingüista, el doctor Alfredo Toreo Fernández de Córdoba, ha publicado acerca de estos idiomas, ¿no? Del idioma Bagua y otros idiomas del nororiente. Inclusive los documentos del siglo XVI nos traen algunas palabras, algunos términos de aquel idioma, ¿no? Entonces sí, ellos tenían un idioma, el grupo étnico Bagua. Por eso inclusive, por ejemplo, algunos historiadores como el doctor Waldemar Espinosa Soriano, ellos hablan de naciones, ¿no? Entonces justamente para ser una nación tiene que tener una cultura propia, una identidad propia, reclamar un ancestro común y también tener un idioma propio. Entonces los especialistas lo catalogan como naciones. Inclusive dice que a la llegada de los españoles al Perú hubieron cientos de naciones y cientos de idiomas, cientos de lenguas. Entonces sí tenían un idioma. ¿Nos puede hablar un poco más sobre los idiomas que tenían la gente que poblaba acá en la provincia de Urubamba, y sobre si antes había culturas diferentes de personas que vivían aquí, cómo era su forma de vestir, si practicaban algún hábito como la pesca o la agricultura? ¿Nos puede hablar un poco más de eso? Claro, hay que tener en cuenta que en un territorio, en un área geográfica, hay en el decurso de la historia, hay diferentes grupos culturales que se han asentado. Por ejemplo, en Bagua Grande, que estamos en esos momentos, creemos que somos de repente los primeros que hemos llegado a este sitio. Pero si comenzamos a investigar en los documentos históricos, en la arqueología, vemos que ya antes de nosotros habitaban otros. Entonces nosotros somos los que estamos en Bagua Grande ahorita, o en Bagua, somos la última ocupación humana, la ocupación humana más reciente. Pero si nos remontamos hacia miles de años atrás, ya había otros grupos humanos. Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia más antigua de la presencia del hombre en la provincia de Urubamba? La ocupación humana lo estaríamos asociando con la época que lo llaman en arqueología, como se llama, época lítica o época de cazadores y recolectores, que esa gente estuvo aquí en la provincia de Urubamba. Entonces, ¿y cómo sabemos eso? Sabemos eso, por ejemplo, visitando la parte de Tambolic, donde hay pinturas rupestres. Sabemos eso visitando los sitios de Yamón, los sitios de Loria Grande, de Chiñuña, de Cerro Cuaco, inclusive últimamente en las alturas de Cajarudo también han encontrado pinturas rupestres. Entonces, esas pinturas rupestres o ese arte rupestre está asociado con gente cazadora y recolectora, que ustedes saben muy bien cómo vivían, ¿no? Porque en el colegio les han enseñado. Entonces ellos eran solamente cazadores y recolectores, ellos no eran ganaderos, ellos no eran agricultores, ¿no? Entonces ellos vivían de lo que la naturaleza les brindaba. Entonces, ese grupo poblacional también hubo aquí en la provincia de Urubamba, cazadores y recolectores. Entonces estamos hablando más o menos de unos 7.000, de unos 8.000 años, ¿no? Que tenemos la evidencia que el hombre prehistórico urubambino
ya habitar estos territorios, ¿no? Y justamente en las pinturas murales o rupestres se observa ahí escenas de caza, ¿no? De algunos camélidos, de algunas aves, de algunos mamíferos, entonces la evidencia está ahí, ¿no? Inclusive salen con sus objetos alargados que parecen ser lanzas, otros salen ahí con una suerte de cañas ahí cosechando unos arbolitos, entonces ese es quizás el dato más antiguo que tenemos, ¿no? Otro dato, y ahí seguimos, al que le sigue, sería los grupos humanos que se asentaron en lugares arqueológicos, como son por ejemplo el más famoso ahorita en la provincia de Utubamba, que sería Quebrada Seca Alta, donde la gente ahí en sus casas tiene gran cantidad de cerámica, gran cantidad de huaquitos. La Torita también es otro sitio arqueológico, en la Morería también sale bastante, en las partes de la Papaya, en las partes del Valor. Esos huacos pertenecen también a otra era cronológica, que es posterior. Entonces, según los estudios de la doctora Ruxayo Solís, que hizo su tesis aquí en Bagua de bachiller y doctorado, esas culturas están asociadas al periodo formativo, ¿no? Más o menos una antigüedad de 1300 al 200 años antes de Cristo, ¿no? Entonces esas culturas de la Quebrada Seca Alta, de la Morería, de lo que hay en la Papaya, del Valor o la Torita, cronológicamente son contemporáneos con cultura como Paracas, como Chavín, como Pacopampa, es decir, son culturas bastante antiguas, ¿no? Bastante antiguas. Y vuelta, como ya hemos narrado, en el siglo XVI otro grupo cultural, que ya hemos hablado ya, de lo que encontró los españoles, que es ya de esta era, ¿no? Estamos hablando de 1549, que es otro grupo diferente, que es diferente a los cazadores recolectores, que es diferente a esa gente que hacía cerámica. En el siglo XVI había otro grupo cultural, que estamos llamando el grupo étnico Bagua, ¿no? Que ya hemos conversado, que ya hemos descrito. Y después, ¿qué grupos humanos más, no? Ya podemos encajar, por ejemplo, ahí a los colonos, a la gente que viene de Cajamarca, Lambayeque, y comienzan a formar lo que es actualmente la ciudad de Bagua Grande. Entonces ven ustedes que en un mismo territorio, en una misma área geográfica, se han asentado un conjunto de poblaciones. No somos los primeros, ni también somos los últimos, porque en algún momento también nosotros, de repente, por alguna catástrofe, algún terremoto, nos podemos ir a abandonar estos sitios, ¿no? Al igual que los que está pasando con la gente del aserradero, entonces eso pasa también, o sea, las culturas también colapsan, las sociedades también colapsan, los pueblos también colapsan, se van. Entonces, actualmente los que habitamos las ciudades de Bagua Grande, de Bagua de Jaén, somos la última ocupación humana, o la más reciente ocupación humana. No sabemos si iremos o no, pero lo que sí sabemos es que antes de nosotros ya otros pueblos ya ocupaban estos territorios y tuvieron que partir o irse. No sabemos por qué lo hicieron, entonces para eso está, por ejemplo, la arqueología, la historia, que tiene que investigar por qué, ¿no? Por eso se hacen excavaciones arqueológicas para determinar si hubo alguna catástrofe, una inundación, un terremoto, una plaga. Por eso justamente es importante las ciencias asociadas con el tema de la arqueología y la historia. Claro, por supuesto. Qué bueno es saber que nuestro querido Utubamba tiene historia, que antes hubieron personas que vivieron aquí, que trajeron diferentes culturas, costumbres, lenguas también.